Comenzamos un nuevo bloque de División Noticias y nos metemos rápidamente en economía porque el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, ha dado un anuncio en las últimas horas, principalmente con lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Vamos a tomar contacto con Fernando López Chiesa, él es tributarista, y vamos a consultar sobre estos anuncios que se han conocido en las últimas horas. ¿Cómo está Fernando? Adrián Flores lo saluda. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, finalmente se ha conocido que se elevará el piso de ganancias y en este caso lo que no ha quedado claro es si ya comenzará a regir desde octubre o recién el próximo año. ¿Qué es lo que ustedes tienen como tributaristas allí en el anuncio que ha dado a conocer el ministro de Economía? Bueno, un poco de acuerdo a los anuncios que se fueron dando a conocer durante la tarde de hoy y algunos borradores que fue acercando el Ministerio de Economía, lo que se puede acá revisar es que hay dos partes. Una primera parte que es la que va a impactar en los sueldos que se cobren durante el mes de octubre, ¿no es cierto? En general, fines de principios de octubre, en lo cual tiene que ver con un nuevo piso del impuesto a las ganancias, del cual se va a elevar a 1.770.000 pesos mensuales. Esto significa que todos aquellos empleados en relación de dependencia que cobren, ¿no es cierto?, hasta esa cifra, van a dejar de pagar a partir del mes de octubre. Esto va a ser un alivio para muchos trabajadores, ¿no, López Chiesa? Hay números que han dado a conocer el gobierno. Aproximadamente son 800.000 los contribuyentes que deberían empezar a dejar de tributar el impuesto a las ganancias y que solamente va a quedar el impuesto a las ganancias para lo que son los altos cargos, los cargos ejecutivos, los CEOs, las gerencias o las subgerencias. Entonces esto va a traer obviamente un alivio muy importante en el bolsillo, ¿no es cierto?, de los trabajadores. Se estima más o menos que una persona que tenía un sueldo bruto de 800.000 pesos va a incrementar de bolsillo aproximadamente 113.000 pesos más en el mes de octubre. Y por ejemplo, un empleado que tenía un sueldo bruto de 1 millón de pesos va a incrementar casi a 150.000 pesos más de bolsillo. Es decir, que aproximadamente hay entre un 21 y un 27% más de incremento en el bolsillo de los empleados. Cuando escuchamos que nos hablan de una eliminación del impuesto a las ganancias, bueno, no es para todos, obviamente va a quedar alcanzado los mayores ingresos, y acá lo que tenemos es un gran olvidado, que son los autónomos, ¿no es cierto? Porque todas estas medidas no aplican, ¿no es cierto?, para los trabajadores autónomos de la República Argentina. Hoy más temprano hacía un cálculo, ¿no es cierto?, si una persona en relación de dependencia que durante todo el año 2023 no va a tributar este impuesto a las ganancias, donde aproximadamente tendrá un sueldo de 11 millones de pesos brutos, esa persona empleada en relación de dependencia dejó de pagar impuesto a las ganancias. En cambio, un autónomo, dependiendo si es soltero, casado o casado con 2 hijos, puede tener un impuesto entre 2.300.000 y 2.600.000. Entonces acá la brecha es muy grande, ¿no es cierto? Y bueno, hay que hacer algo urgente, ¿no es cierto?, con los trabajadores autónomos, como siempre venimos mencionándolo en este programa, ¿no? Esto se puede incorporar quizás en el proyecto que luego tendrán los legisladores para votar en los próximos meses, porque también llegará allí al Congreso también este borrador que usted decía del ministro de Economía. Correcto, hay como una segunda etapa que esto va a aplicar para el año 2024, porque recordemos que el impuesto a las ganancias es un impuesto anual que mide todo lo que yo gano del 1 de enero al 31 de diciembre, va a obligar a que el Congreso trate antes de fin de año, ¿no es cierto?, y se obtenga este proyecto que va a presentar, ¿no es cierto?, el oficialismo, que básicamente va a eliminar el impuesto a las ganancias para casi todos los trabajadores en relación de dependencia, con excepción de aquellos que tienen unos mayores ingresos. Hoy ese piso se establece en 1.770.000 pesos mensuales, que van a equivaler a 15 salarios mínimos vitales y móviles, y ese piso se va a actualizar 2 veces en el año, en enero y en julio.
Por eso se estima que solamente el impuesto a las ganancias para empleados en relación de dependencia lo van a estar pagando solo 90.000 empleados. Y va a tener como una especie de simplificación ese proyecto en el cual no va a contemplar esas deducciones generales o personales para el cálculo, ¿no es cierto?, de la retención del impuesto. Pero esto, como les digo, es recién para el año próximo. Bien. Ahora, lo que resta de octubre, noviembre y diciembre, el empleado va a tener que seguir informando sus deducciones generales, personales, tal el cual lo venía haciendo en el formulario. Tal vez no sea necesario porque por ahí, con el monto que percibe de sueldo, no alcanza a tributar el impuesto. No obstante, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas resoluciones que estimamos que demorarán una semana aproximadamente para que sean publicadas oficialmente en Boletín Oficial. Fernando López Chiesa, muy claro, muchísimas gracias por los conceptos. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Hasta luego.